La sentencia de muerte, sumamente fría, tiránica, despiadada y dictada directamente desde las entrañas más oscuras de una desesperación absoluta y un pánico irracional que amenaza con devorar su escasa cordura, pondrá en marcha de manera irreversible una cuenta regresiva verdaderamente mortal, trágica e ineludible para la joven, asustada y completamente inocente Nayeli. Catalina, habiendo cruzado de forma definitiva y sin ningún tipo de retorno posible la sagrada línea moral que separa a una joven asustada de una criminal empedernida, calculadora y sin escrúpulos, entregará finalmente el grueso, pesado y sucio fajo de billetes ensangrentados al despiadado, matón a sueldo en un encuentro clandestino, tenso y envuelto en las sombras más espesas, húmedas y nauseabundas de la periferia de la ciudad. Este acto físico, cargado de una vileza humana insoportable y una bajeza moral incalculable, sellará un pacto directo con el diablo, un contrato de muerte irrevocable donde la miserable moneda de cambio es la vida palpitante de una muchacha cuyo único e involuntario pecado fue cruzarse trágicamente en el camino de la codicia, el egoísmo y la ambición desmedida que engendra la cercanía con la poderosa familia Arango Nova. La psique de Catalina, completamente fracturada, paranoica y sometida a una presión psicológica asfixiante por parte de las incesantes sospechas de su propia madre, la incansable luz y la implacable cacería vengativa orquestada por Miguel Ángel, encontrará en este acto de violencia extrema e indirecta una falsa, efímera y sumamente enfermiza sensación de control absoluto sobre su destino. En su mente retorcida, distorsionada y gravemente enferma por el terror a perder su estatus, eliminar físicamente a la vulnerable Nayeli no es simplemente cometer un asesinato a sangre fría por encargo, sino que se ha convertido, en su lógica macabra, en la única y desesperada vía de escape imaginable para borrar de un solo plumazo todas las pruebas incriminatorias. Considera que esta muerte es estrictamente necesaria para silenciar para siempre a la única testigo viva e incómoda que podría arrebatarle su preciada libertad y asegurar, a costa de sangre inocente, su posición de privilegio en un imperio millonario que ha sido construido sobre los cimientos de incontables mentiras y cadáveres ocultos. El curtido, silencioso y letal asesino a sueldo, motivado única y exclusivamente por la abultada recompensa económica prometida y carente de cualquier mínimo atisbo de empatía, compasión o remordimiento humano en su mirada gélida, iniciará de inmediato una cacería urbana implacable, metódica, sigilosa y sumamente precisa que helaría la sangre del hombre más valiente. Como un depredador nocturno experimentado, letal e invisible que acecha a su presa más frágil en medio de la jungla de asfalto, este sicario rastreará sistemáticamente cada uno de los pasos temblorosos de la joven mesera, analizará con una frialdad matemática sus rutinas limitadas, sus miedos más profundos y sus movimientos más desesperados hasta localizar con absoluta, aterradora y quirúrgica precisión su lúgubre, solitario y vulnerable escondite en los márgenes más olvidados y peligrosos de la gran urbe. Mientras el cerco mortal se estrecha sin que ella lo sepa, en la penumbra asfixiante, fría y solitaria de su refugio temporal, Nayeli vivirá interminables horas de auténtico terror psicológico, consumida lentamente por la inmensa angustia, el llanto silencioso que ahoga en su almohada y el dolor punzante en el pecho al saber que sus amados, ancianos y enfermos padres, están sufriendo el escarnio público, la humillación y la implacable persecución de hombres poderosos por su culpa. En un intento desesperado, ingenuo y profundamente cargado de amor filial, Nayeli tomará la fatídica, irracional y trágica decisión de abandonar momentáneamente la precaria seguridad de su encierro de 4 paredes. Sentirá la necesidad imperiosa, humana y cegadora de intentar enviar un mensaje cifrado, dejar caer una carta de despedida en un buzón o realizar una llamada telefónica rápida y entrecortada desde un teléfono público lejano para poder escuchar una vez más la voz de su madre y tranquilizar el corazón destrozado de su familia, ignorando por completo y de manera fatal que este minúsculo, valiente e inocente acto de puro amor se convertirá instantáneamente en su propia, dolorosa e ineludible sentencia de muerte en medio de la inmensa oscuridad citadina. El clímax desgarrador, sangriento y verdaderamente terrorífico de este primer escenario predictivo estallará con una violencia inusitada, brutal, salvaje y descarnada en medio de una noche oscura, opresiva y violentamente azotada por una tormenta implacable, cuyos truenos ensordecedores parecen llorar a gritos por la monumental tragedia humana que está a punto de desatarse sobre el pavimento.
El despiadado asesino, fundido perfectamente con la negrura del entorno, emboscará a la indefensa y asustada Nayeli en las entrañas de un callejón solitario, estrecho, mal iluminado y sin salida, cortándole abruptamente todas las vías de escape posibles y sumiéndola en el pánico más absoluto, paralizante y visceral que jamás haya experimentado. El ataque físico será extraordinariamente rápido, brutal, salvaje y carente de la más mínima piedad humana. La lluvia torrencial, helada y cortante se mezclará trágicamente con la cálida sangre inocente mientras Nayeli, impulsada por un instinto de supervivencia animal, primario, y el deseo irrefrenable de volver a abrazar a sus padres, luchará desesperadamente por preservar su vida. Forcejeará con su gigantesco, frío e inexpresivo verdugo entre el barro, los charcos oscuros y la basura acumulada del asfalto, lanzando golpes ciegos y arañazos en un intento fútil por liberarse de las garras de la muerte. Sin embargo, la inmensa, abrumadora e insalvable desigualdad de fuerzas físicas, la brutalidad despiadada del impacto y la letal frialdad del acero cortante, terminarán por imponerse de manera cruel y definitiva. El sicario asestará los golpes finales, dejando a la joven mesera gravemente herida, con el frágil cuerpo destrozado, sangrando profusamente y con el aliento vital, escapándosele lenta y agónicamente de los pulmones perforados. Nayeli quedará tendida, sola e inerte sobre el frío y húmedo pavimento urbano, debatiéndose en medio de una agonía indescriptible en la difusa, fría y dolorosa frontera que separa el mundo de los vivos del de los muertos, mientras su agresor, confiado en su letalidad, huye cobardemente entre las sombras protectoras, limpiando su arma y creyendo firmemente haber cumplido con su macabro, asqueroso y remunerado encargo al pie de la letra, dejando a su víctima a merced de los crueles elementos nocturnos y de un destino desolador. No obstante, el destino a menudo guarda giros insospechados, poéticos y desgarradores, y en un último, sobrehumano, heroico y casi milagroso esfuerzo antes de perder definitivamente el conocimiento y sumergirse en la abismal, fría y silenciosa oscuridad del coma profundo, la agonizante Nayeli logrará realizar un acto supremo de justicia kármica. Logrará aferrarse con sus dedos ensangrentados, temblorosos y sin fuerzas a un objeto crucial, minúsculo pero de una importancia monumental, empírica e incuestionable para la inminente resolución de este intrincado laberinto de mentiras y traiciones familiares. Podría tratarse de un botón peculiar arrancado violentamente de la ropa del sicario durante el forcejeo desesperado, un inconfundible colgante o medalla que el agresor llevaba consigo y que cayó al suelo en medio de la contienda. O quizás, reuniendo las últimas y dolorosas gotas de su energía vital, logrará trazar con sus propios dedos mojados en su propia sangre caliente sobre el suelo empapado una letra, un símbolo característico o un mensaje cifrado a medias que apunte de manera directa, clara e inequívoca a la identidad de su verdugo o, peor aún, de la persona cobarde que lo contrató desde la comodidad de su mansión. Cuando la bondadosa, angustiada e incansable luz, guiada por su inmenso instinto protector, materno y la terrible intuición de que algo irreparable ha sucedido, o las sirenas estridentes y las luces intermitentes de la policía lleguen finalmente a la dantesca, desoladora y sangrienta escena del crimen en el lúgubre callejón, encontrarán el cuerpo inerte, excesivamente pálido y ensangrentado de Nayeli, aferrándose débilmente a la vida por un hilo imperceptible y frágil. Pero junto a ella, entre el barro y la desesperación, también descubrirán asombrados este hilo conductor innegable, empírico, aterrador y absolutamente irrefutable. Este descubrimiento monumental y macabro servirá de manera contundente y definitiva como el esperado eslabón perdido que vinculará de manera directa, absoluta, ineludible y penalmente condenatoria a su propia hija, la calculadora Catalina, con el espantoso, brutal e inhumano intento de asesinato a sangre fría premeditado. Esta revelación infernal, demoledora y carente de toda compasión, marcará indudablemente el principio del fin para la verdaderamente criminal de la historia. El impacto psicológico de este descubrimiento será un cataclismo emocional sin precedentes en la vida de Luz, obligándola de la manera más cruel, despiadada y brutal posible a enfrentarse cara a cara, sin excusas ni paliativos, a la más dolorosa, insoportable, asfixiante y destructiva realidad que una madre abnegada, amorosa y sacrificada pueda llegar a experimentar y soportar en toda su frágil existencia terrenal.
El mundo entero parecerá detenerse a su alrededor, mientras sostiene en sus manos temblorosas la prueba irrefutable de la inmensa maldad de su propia hija. Las sirenas de las ambulancias y los gritos de los paramédicos se desvanecerán en un zumbido sordo, reemplazado únicamente por el ensordecedor latido de su propio corazón roto. Comprenderá con un pavor inmovilizador el escalofriante, paralizante y monstruoso hecho de que el demonio sanguinario, calculador y despiadado que todos han estado persiguiendo sin descanso, aquel ente oscuro, perverso y manipulador que ha destruido la vida de tantas personas inocentes por pura codicia, envidia y maldad intrínseca, no es un enemigo externo, un extraño anónimo o un delincuente ajeno a su sagrado, cálido y protegido hogar familiar. Asimilará, con el alma noble desgarrada en 1.000.000 de pedazos irreparables y sangrantes, que el verdadero monstruo desalmado es fruto directo y biológico de su propio vientre. Se cuestionará cada decisión, cada abrazo, cada palabra de aliento que le brindó a Catalina a lo largo de los años, preguntándose en qué momento exacto la semilla de la codicia y la crueldad germinó en el alma de su pequeña hasta convertirla en una asesina despiadada. La mansión Arangonova, con toda su riqueza y ostentación, le parecerá de repente una prisión de oro manchada de sangre, un monumento a la hipocresía, donde la inocencia fue sacrificada en el altar de la impunidad. Luz se dará cuenta de que su lucha ya no es solo contra un sistema clasista o contra los prejuicios de una familia poderosa, sino contra la oscuridad que ha anidado en su propio linaje. Tendrá que tomar la decisión más antinatural y desgarradora que una madre puede enfrentar: entregar a su propia hija a las garras implacables de la justicia para salvar lo que queda de su propia humanidad y honrar el sacrificio de la pobre Nayeli. La guerra que comenzó en los viñedos culminará en un juicio moral donde Luz será a la vez jueza, jurado y la víctima más adolorida, atrapada eternamente entre el amor incondicional que siente por su hija y el deber ineludible de hacer que la verdad brille, sin importar el inmenso y destructivo costo personal que esto conlleve para su ya atormentado y exhausto espíritu en medio de tanta desgracia.